Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, voy a continuar con un tema que ya inicié en el vídeo anterior al respecto de lo que era la exégesis y la diferencia que tenía con la eisegesis. A la hora de definir en qué consistía una exégesis, estuve explicando la necesidad de incorporar una serie de elementos que son necesarios si lo que queremos es hacer una interpretación lo más correcta posible de escritos que vienen de la antigüedad. Y entre esas características, una de ellas era conocer el marco histórico en el que esos textos, esos escritos, se habían creado. Es lo que voy a ver en este vídeo, y esto es algo fundamental, es algo básico en cualquier investigación y en cualquier análisis de textos que vienen de la antigüedad. Y no es algo que dice solamente la investigación especializada, sino que el propio Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en la parte de la introducción, cuando habla de las noticias históricas, dice esto mismo. Por lo tanto, voy a recuperar simplemente un concepto que ya Kardec quiso que estuviese presente al hacer un análisis de los textos neotestamentarios y en concreto de los evangelios. El principio o la idea fundamental en la exégesis al respecto de la historia dice lo siguiente: para poder conocer el sentido de un texto de la antigüedad es necesario conocer la historia en la que el texto se ha gestado o se ha escrito. Y esto es fundamental para poder conocer el significado que ese texto pudo tener para aquellos que escribieron el texto y también para aquellos que lo recibieron. Como ejemplo voy a poner dos versículos solamente del Evangelio que se atribuye a Mateo en el capítulo 29, versículos 23 y 24. Ese texto dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Antes de continuar, quiero decir que la finalidad de este vídeo no va a ser hacer un estudio hermenéutico o incluso un estudio ético-moral de estos dos versículos. Me voy a centrar solamente en los elementos de comparación que utilizó Jesús para buscar explicar que si acudimos al recurso histórico, esos elementos de comparación pueden entenderse mucho mejor. Pero, insisto, el objetivo de este vídeo no es hacer un análisis ético-moral de estos dos versículos, que creo que por otro lado es algo bastante claro y bastante evidente. El problema que tiene esa comparación es que los elementos que intervienen son muy desiguales. Es obvio que la distancia que hay entre el ojo de una aguja y un camello es abismal, y que esa comparación hace imposible que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Por eso, la exégesis a lo largo de la historia ha buscado otras alternativas para entender mejor esa comparación que Jesús hizo. ¿Se refería Jesús realmente a una aguja y a un camello? ¿Esas palabras no tendrán otro significado que las hagan más comprensibles y que hagan lógicamente más entendible y más lógica esa comparación? Es lo que vamos a ver en este vídeo, con la finalidad, repito, de demostrar que una aproximación histórica nos puede traer mucha luz en cuanto al significado de ciertos elementos que se encuentran en los evangelios. Históricamente hay fundamentalmente tres exégesis o tres interpretaciones de esas palabras de Jesús. La primera es que Jesús se refería efectivamente a un camello, al animal, y a una aguja. En este caso estaría indicando una imposibilidad en la que un rico no podría entrar en el reino de Dios. De la misma forma que un camello no podría entrar nunca por el ojo de una aguja. Pero
a lo largo de la historia, la exégesis ha dado otras explicaciones para esa comparación. Una segunda explicación es que Jesús, cuando empleó la palabra camello, realmente no se refería al animal, sino que se refería a un cable o maroma hecho con pelo de camello. En este caso, la explicación es lógicamente más sensata, porque realmente son los hilos, son los cables, son las cuerdas las que pueden pasar por el ojo de una aguja. Entonces, esta sería una explicación más coherente y más lógica. El propio Allan Kardec hace eco de esta explicación, y en el Evangelio según el Espiritismo, en la página 316 de la edición que estoy usando, en un pie de página, dice lo siguiente: esta arrojada figura puede parecer un poco forzada, porque no se percibe la relación que existe entre un camello y una aguja. Fíjense que el propio Kardec entiende el problema. Esto proviene del hecho de que en hebreo la misma palabra sirve para designar un cable y un camello. En la traducción de los Evangelios le asignaron el último de esos significados. Es probable que Jesús la haya empleado en la acepción del cable. Al menos es la más lógica. Es evidente que el propio Kardec vio que había una dificultad a la hora de explicar esa comparación. Y hay una tercera exégesis a este respecto que a mí me parece muy interesante. Se trata de que Jesús con ojo de aguja se refería a una puerta pequeña. Voy a explicar muy rápidamente en qué consiste esta exégesis. Nosotros sabemos que las ciudades en la época de Jesús estaban amuralladas. Había una muralla en la ciudad y había unas puertas grandes de acceso. A través de esas puertas se podía acceder a la ciudad o salir de ella. Pero también existían unas puertas más pequeñas que estaban distribuidas a lo largo de la muralla, y esas puertas permitían el paso de peatones, y hay quienes dicen que a esas puertas se las conocía también como ojos de aguja. Entonces la exégesis que cree que Jesús se refería a estas puertas dice lo siguiente: un camello es un animal de carga. Es un animal que utilizaban los comerciantes y salían de la ciudad vacíos, sin carga. Los comerciantes realizaban sus compras y cuando volvían los camellos retornaban cargados con las mercancías que los comerciantes habían comprado. Un camello cargado con todas estas mercancías no puede entrar por esa puerta tan pequeña. Ahora bien, si nosotros al camello lo despojamos de sus mercancías y el camello se arrodilla, puede pasar con esfuerzo por una de estas puertas. La exégesis dice que Jesús quiso comparar a un camello entrando por una de estas puertas con la posibilidad de que una persona que tuviese bienes económicos accediese al reino de Dios. Y la comparación es la siguiente: si tú mantienes y preservas tus recursos económicos, nunca podrás entrar al reino de Dios. Ahora bien, si tú te desprendes de esos recursos económicos y a la vez te arrodillas asumiendo tu papel de hijo de Dios y subordinado al Dios, podrías pasar al reino. De esta forma, Jesús utilizó unos elementos de comparación para indicar que un rico podía acceder al reino de Dios siempre y cuando se despojase de sus riquezas. Esta explicación encaja en el contexto de toda la perícopa, porque las palabras "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios" las dice Jesús justo después de que el joven rico renuncia a vender sus bienes para seguir a Jesús. Por lo tanto, esta explicación encajaría perfectamente dentro del marco textual en el cual Jesús se está expresando. Tenemos, por lo tanto, tres explicaciones a unas palabras de Jesús. La primera, como dijimos, la opción A, que se refiera realmente a un camello y a una aguja; la opción B, que con camello se refiere a un cable; y la opción C, que se refiera por ojo de aguja a esas puertas pequeñas que existen en algunas murallas de las ciudades.
¿Cuál de las tres opciones es más lógica? Sin lugar a dudas, la opción C. Ahora bien, ¿realmente Jesús estaba utilizando ese simbolismo? Es lo que vamos a ver a continuación. Hemos dicho que la opción C es la más lógica y la más coherente. No descarta la posibilidad de que un rico acceda al reino de Dios, explica cómo el rico puede entrar, hace una alusión al desprendimiento de los bienes materiales y encaja muy bien con toda la perícopa. Pero tiene un problema, y es que en la época de Jesús no existían esas puertas. Esas puertas se construyeron mucho después. Por lo tanto, Jesús no pudo hacer alusión a algo que no existía en su época. Y esto es muy importante para poder entender y para poder analizar los textos que vienen de la antigüedad. No basta con que el texto o la explicación sea lógica, sea racional, sea coherente con una ética actual. Tiene que sustentarse en un criterio de historicidad, porque no podemos explicar con recursos históricos que no existían en esa época. Y aquí estamos poniendo un ejemplo muy sencillo, pero pueden existir otros, y de hecho lo existen, que hacen que explicaciones que damos con un recurso lógico de la actualidad no sean válidas para la época de Jesús. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta y evidencia lo importante que es conocer muy bien la historia para poder dar una correcta explicación del significado de ciertos textos. La segunda, el cable, también es lógica, pero tiene también un problema. Y es que en los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, en ninguno, por lo menos en los más importantes, en ninguno aparece la palabra cable. En todos ellos aparece la palabra camello. Porque hay que recordar que los evangelios y todo el Nuevo Testamento no se escribieron en hebreo ni en arameo, sino que se escribieron en griego. Y la palabra camello no tiene un significado, no significa además cable. Por lo tanto, cuando aparece la palabra camello, no podemos argumentar que Jesús se estaba refiriendo a un cable. Y esta opción también se descarta desde un punto de vista histórico. Y vamos a ver la primera. Esta, que es con mucha diferencia la menos lógica porque los elementos, como hemos dicho, que intervienen en la comparación son muy desiguales, sorprendentemente es la que históricamente más correcta se presenta. Y vamos a ver por qué. Si nosotros leemos el Talmud, que recoge una gran parte de la tradición oral y escrita del pueblo de Jesús y en gran parte también de la época de Jesús, en su tratado Bendiciones, en el apartado 55b, al respecto de lo que podemos soñar o de lo que podemos imaginar, dice que nunca podríamos soñar o imaginar cosas que son imposibles o difícilmente realizables, como por ejemplo que una palmera sea de oro o un elefante pasando por el ojo de una aguja. Este texto se encuentra en el Talmud, en el Tratado Bendiciones, en el punto 55b. En el mismo Talmud, en el Tratado Puerta de en Medio, en el punto 38b, dice lo siguiente: «No serás tú de Pumbedita, de los que hacen pasar un elefante por el ojo de una aguja». Fíjense qué interesantes son estos dos textos. Ya hemos dicho que ellos recogen una tradición oral del pueblo de Jesús. Y ellos evidencian históricamente que en la época de Jesús es muy probable que se utilizase este elemento de comparación. Un animal grande, un animal gigantesco, pasando por el ojo de una aguja, para indicar que hay cosas que son o bien imposibles o bien sumamente difíciles. Es por lo tanto bastante coherente con la época histórica en la que Jesús vivió, que alguien, para decir que algo era sumamente difícil o imposible, se utilizase de esta expresión.
y dijese un camello pasando por el ojo de una aguja, como había también quienes decían un elefante pasando por el ojo de una aguja. Era una expresión que hoy podríamos llamar una hipérbole muy común en la época de Jesús. Y aunque desde un punto de vista de lógica actual sea la menos coherente, la menos lógica, desde un punto de vista histórico es la única que resiste un análisis crítico y un análisis racional. Por lo tanto, si tuviéramos que sacar o llegar a una conclusión de esto que estamos viendo, veríamos cómo el análisis histórico muchas veces descarta aquellas posibilidades que hoy a nosotros nos parecen más lógicas, pero que posiblemente no lo eran en la época de Jesús. Y esto es sumamente importante a la hora de analizar el análisis que tenemos que hacer de los textos que nos vienen de la antigüedad. No basta aplicar o buscar la explicación más ética o las que más nos guste, sino la que mejor se adecúe a los hechos históricos, sabiendo que la lógica actual no siempre funciona para comprender los textos y que muchas veces, como hemos dicho, lo que hoy aparece como más lógico no lo es en la época de Jesús y en una explicación histórica del contenido de esos escritos. Y algo que es muy importante, la exégesis no puede tener nunca propósitos confesionales. Si nosotros buscamos justificar nuestras ideas en los evangelios, al final vamos a encontrar justificación. Piensen que existen aproximadamente decenas y decenas de confesiones cristianas y todas tienen los mismos textos. Pero como buscamos una interpretación confesional, cada quien entiende en los textos lo que quiere entender. Por eso es importante que el análisis se haga desde la imparcialidad, sin buscar que los textos justifiquen nuestras ideas. Si las justifican, pues muy bien, pero si no, no pasa nada. Para el espiritista, la racionalidad con la que se presenta el espiritismo y los hechos que hoy se han comprobado y que confirman muchos de los puntos del espiritismo son elementos suficientemente válidos para justificar la filosofía espírita. Y no necesitamos recurrir sacando de su contexto el contenido de ciertos escritos de la antigüedad para que supuestamente justifiquen nuestras ideas. Y por último, no se pueden poner ideas incoherentes con la época o la cultura de la que estamos tratando, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando recurrimos a la explicación de las puertas como ojos de aguja. Si recurrimos a esa explicación, tenemos un cuerpo de explicación coherente, pero no es viable porque en esa época no existían esas puertas. Y lo mismo con ideas que son posteriores a la época de Jesús y que muchas veces las estamos poniendo en él y en sus discípulos. Esto es fundamental y creo que queda bastante claro cómo un análisis histórico nos lleva a una conclusión diametralmente opuesta a la que un análisis sin tener en cuenta elementos históricos nos puede llevar. Con esto termino el vídeo, les dejo como siempre mi correo electrónico. Aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo pueden escribirme. Debajo de este icono voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse lo tengan más fácil. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.